Nuevamente muy buenos días a todos, compañeras, compañeros. Quisiera hablar sobre lo que es el tema que he investigado, el tema que he elaborado y que, bueno, mis propias fuentes. Lucha de clases. ¿Qué es la lucha de clases? La lucha de clases es un problema actual que no solamente existe en Bolivia, existe en cada país del mundo. Siempre existiendo por lo que es una clase en la cual está en constante pelea con la otra. Sea que viajemos a Azerbaiyán, viajemos a Estados Unidos, viajemos a Filipinas, o quedarnos incluso en Bolivia, siempre existe esa contradicción de clase, en la cual sé que este tema es muy complejo. Por eso mismo, incluso mi monografía solamente se trata en demostrar que existe lucha de clases. ¿Cómo podemos empezar a hablar de lucha de clases? Primeramente, por lo que se comienza, el origen. ¿De dónde ocasiona la lucha de clases? ¿De cómo pasa que una persona puede ser clasista? Que una persona puede pisotear a otra persona, que una persona tiene la justicia, que otra no tiene justicia, que una tiene libertad de ser algo, otra no tiene. ¿De dónde podemos explicar esto? Pues bueno, podemos retratarnos a lo que es a la época, ¿cómo decir?, prehistoria, en la cual pues existían lo que eran los grupos bárbaros, los grupos salvajes, en el cual estaban pues grupos conformados así en pequeñas aldeas, en el cual, según lo que es el análisis materialista, sería un modo de producción. Un modo de producción es una época en la cual se utiliza un distinto tipo de economía, un distinto tipo de moneda, o también cómo se maneja lo que es la economía en esa sociedad o estado. Pasa y resulta que en ese tiempo de la barbarie, en ese tiempo de lo que era del salvajismo, se crea la propiedad privada. ¿Cómo se crea la propiedad privada? Pues lo que recordemos que antes solamente las personas solamente querían cazar. Agarraban, iban a un lugar, cazaban un animal, se lo comían, se le partían de todo y ya está. Pero alguien descubrió lo que es domesticar los animales, en el cual se puede empezar muchos libros en la cual él se inicia con lo que es, ejemplo, el perro. Domestican al perro. Ya no tienen que tener a un grupo grande de humanos para cazar, no sé, un mamut. Con el perro, con varios perros, familias de perros, ya tranquilamente haría más fácil. Y así poco a poco domesticaron más. ¿Qué creo esto? Que muchos pueblos tengan ya mucha producción de alimentos. Que ya no sea necesaria de que cada vez tengan que poner su fuerza de trabajo para poder obtener ese alimento. ¿Qué creo eso? Que a la vez esos pueblos tengan tecnología. Luego de eso, ¿qué vino? Esos pueblos que tenían tecnología descubrieron lo que es la espada. Y comparando la espada con lo que es el arco y flecha, empezaron a conquistar esos pueblos. Y ahí inicia un nuevo modo de producción, en el cual ese nuevo modo de producción se llama esclavismo. ¿Qué ocurre en el esclavismo? Tenemos a una clase en la cual es dueña de la propiedad privada y a la vez también es dueña de los esclavos. Y la clase primera en este caso sería la esclavitud, los esclavos, que han sido los pueblos colonizados o invadidos por esos pueblos. Desde ahí tenemos, esto es lo que es lucha de clases, en la cual siempre una clase va a defender siempre sus intereses, a la vez que la otra también va a defender sus intereses, y chocan entre sí, puesto que no pueden convivir, puesto que la clase dominante o la clase opresora siempre va a querer mantener sus privilegios, siempre va a querer tener más poder, más dinero, mientras la otra va a querer también respetarse. Y esos dos intereses nunca pueden estar de acuerdo, nunca literalmente, siempre va a estar a favor de uno o a favor de otro. Pero a la vez, ¿qué pasa eso? No estamos ahora en la época del esclavismo. Ya pasó hace mucho tiempo. Pasaron revoluciones, pasaron guerras, entre cosas más. ¿Qué nos da a entender esto? Nos da a entender esto de que siempre el humano está avanzando. ¿Y cómo avanza? Avanza con lo que es su propia liberación. Puesto que no hubo casi ningún pueblo en el cual estaba en esclavitud que no tuvo que luchar contra sus amos para poder liberarse. Puesto que al amo le conviene que sea el esclavo y que trabaje gratis, y aparte también que sea su propiedad. Y así luego nos vamos al feudalismo. En el feudalismo, ¿qué pasa? Esas personas ya no son un objeto, como era en el esclavismo, pero están totalmente impositivos, en la cual de que esa tierra donde están tienen que trabajar para alguien, puesto que esa tierra es de alguien, y ese alguien es la clase dominante de esa época. ¿Quiénes serían? Los señores feudales, los terratenientes. En la que hemos vivido también en América. En el Imperio Inca era en la época del feudalismo, en la cual existían los incas, en la cual eran dueños de las tierras y a la vez también existían siervos, en la cual incluso podemos investigar acá en la historia de que muchos de esos siervos eran aymaras cuando nos conquistaron acá los incas.
Luego también en la época colonial existió lo mismo. Los españoles colonizaron ya a los incas, a los aymaras, y a la vez les volvieron lo que son sus siervos. Ahí tenemos ya otras clases sociales. Tenemos a los que son señores feudales, que pues es dueño de la tierra, pero nunca la trabaja. O sea, es justamente lo que pasa siempre con el que tiene el que es la clase dominante. Tiene la propiedad privada, tiene el capital, tiene el dinero, pero nunca lo trabaja. Hace que los demás trabajen y le da algo de compensación. En el feudalismo, según lo que era la teoría, lo que le estaba pagando el siervo era protección, nada más. Y es incluso que hubo muchos bandidos, todo eso, y no se cumplía. Luego de esto también vamos a lo que es la época capitalista, en la cual igualmente existe una clase dominante y una clase dominada, no existe casi la del medio. En la cual la dominante, ¿quién sería? Sería la burguesía, en la cual ellos tienen la propiedad privada, tienen las empresas, tienen las casas, y ellos tampoco la trabajan, sino le ponen a otras personas para trabajar. Y así, ese sería el origen, en la cual es la propiedad privada. Luego de eso, en Bolivia, igualmente, estamos en época de capitalismo, siempre va a existir proletariado y burguesía. Proletariado, ¿por qué? Porque no tienen la capacidad, no tienen la capacidad económica de poder conseguir propiedad privada. Entonces, sí o sí, se puede decir incluso condenado a vender su puesto de trabajo, o sea, dar su trabajo a cambio de un salario. Siempre, mientras que el burgués siempre tiene la propiedad privada y nunca la va a trabajar, sino que el puesto va a poner a otras personas y le va a poner a trabajar. La cosa también, incluso como no la trabaja, le quita parte de ese salario a lo que debería ser el trabajador. Y él se lo lleva solamente porque pues es el dueño de la empresa, es el dueño de la tierra. En Bolivia, ¿qué tenemos? A la burguesía y al proletariado. Pero en este caso no solamente existe burguesía y proletariado, sino más, también existen estratos. Porque nadie puede decir ahorita de que un médico que es asalariado, o sea que tiene un salario, no se puede comparar con un albañil, que igual tiene un salario, pero viven de forma distinta. A la vez también no podemos comparar a la persona que vende dulces comparado a, no sé, el dueño de Amazon, puesto que ambos son burgueses, pero no son lo mismo, no tienen ningún poder económico. De esta forma nos dividimos a Bolivia en lo que son en 6 estratos sociales, 3 para arriba, 3 para abajo. En la burguesía, ¿qué tenemos? La burguesía financiera. Serían los banqueros, las personas que tienen el poder económico, en la cual, pues, oprimen a la población de forma de deuda. Te ponen deuda, te ponen intereses y de ahí nomás agarran lo que es su dinero. Luego de eso, abajo de la burguesía financiera tenemos la burguesía industrial, en la cual serían, pues, directamente los dueños de las grandes fábricas, empresas, etc. Y al final tenemos la pequeña burguesía, en la cual pues directamente son lo que todos conocemos, los dueños de tiendas, los comerciantes, en la cual son dueños, es cierto, pero no tienen ningún poder económico que los hace. Aristocracia obrera. ¿Quiénes son los de la aristocracia obrera? Son los que reciben grandes salarios. Puesto que reciben grandes salarios a causa de que no se quiere pagar ese salario a los demás. Se crea una forma de meritocracia en la cual se pone a una persona supuestamente por sus capacidades, cuando en verdad son porque tiene muñeca o porque tiene dinero y pues llegó a ese lugar, para de que sea como inspiración a los demás para poder llegar a ese lugar. A la burguesía, a la aristocracia obrera, podemos tener a los abogados, en la cual ellos reciben grandes salarios. Y a la vez también van a defender de ese sistema puesto que les conviene tener grandes salarios. Luego les tenemos a los trabajadores, en la cual son las personas normales, en la cual pueden ser obreros, pueden ser, no sé, diferentes tipos de profesiones, oficios, en la cual no tienen grandes salarios, puesto que no le conviene lo que es a la burguesía. Lo que le conviene, en su interés, en su conciencia de clase, es agarrar y más dinero. ¿Por qué más dinero? Porque más dinero tendría más poder. Ejemplo, ahorita en este país, aparte de la corrupción, la justicia no es igual para todos, aunque digan que es igual para todos. El gobierno literalmente está los miente. Puesto de que una persona, ejemplo, que tiene de familiar a abogados, a jueces, a fiscales, compra a esos jueces, compra a esos fiscales. Ahora, si no tiene esos familiares o amigos o contactos, por dinero va a comprar también. A la vez que eso crea corrupción. ¿Acaso la persona que no tiene ese poder adquisitivo enorme va a poder hacerlo? Imposible, aunque la ley diga eso, es imposible, puesto que acá esa corrupción se crea pues en contexto de lucha de clases. También podemos pensar por qué ocurren siempre manifestaciones, rebeliones, por qué existen matanzas y otras cosas más. Eso también se puede ver cuando es el hartazgo del proletariado, en la cual pasa por algo, por X otra cosa, en la cual se harta del gobierno o se harta de la burguesía. Igualmente crean lo que son sus movilizaciones para poder demostrar sus intereses.
¿Qué sus intereses? Que puedan darle el trabajo justo que se merece. Luego de ese estrato social, tenemos al último, en la cual sería el lumpen proletariado, que nosotros conocemos como alcohólicos, drogadictos, personas que están en la calle, hasta incluso las prostitutas, entrarían en ese lugar del lumpen proletariado. ¿Por qué entrarían? Puesto que reciben lo que es un salario, pero están en lo más bajo de la sociedad. En toda sociedad siempre lo deberíamos estar lo más abajo. Puesto que nadie me puede decir acá que una persona en escala de clase, no sé, una drogadicta en las calles, estaría mejor que un abogado, estaría mejor que un albañil. Siempre van a denigrar. Esto igual ocurre puesto de que esas personas mayormente no trabajan, pero a la vez también están impositivos, sea por deudas, sea por la misma discriminación, que es lo que de esta forma en Bolivia, como decía, esos tres están los extremos. Siempre existe esa contradicción entre los primeros de arriba y los de abajo, que siempre buscan sus intereses. Ahora, ¿cómo podemos resolver esta cosa? ¿Qué solución tenemos a esta contradicción de intereses? Intereses que chocan, intereses antagónicos. Fácil, veamos la historia. ¿Cómo pasamos del feudalismo al capitalismo? ¿Alguien sabe cómo pasamos de estar en un estado feudal, en el cual tenemos que estar trabajando una tierra para pagar impuestos, ahora poder tener libre mercado? ¿Cómo pasamos? Revolución industrial, la revolución francesa. Gracias a la revolución industrial y a la revolución francesa. Exacto. ¿Y cómo fue la revolución francesa? Fue un acto de guerra. Sí, causó porque el pueblo ya se sentía muy opresado, ¿no?, por la corona desde la francesa, y no se sentían dignos, ¿no?, porque la corona parecía que le daba mucha prioridad a toda la familia real, mientras que al pueblo lo dejaba de lado y le hacía pasar hambre, mientras que ellos gozaban de las derechos. Exacto. Y incluso en esa época la burguesía pertenecía a lo que era la clase oprimida, por si acaso. Tomaron el poder, llegaron por la fuerza y por eso cambiaron a este sistema capitalista. Lo mismo también pasó con el feudalismo y el esclavismo. Tuvo que haber una guerra para que pues, esa persona que está arriba caiga. La cosa de que hasta ahora, siempre cuando se llega esa revolución, esas guerras, los que están abajo se ponen de arriba. Y otra vez se cae lucha de clases. Entonces, de esa forma podemos ver de que la única forma para acabar lo que es este sistema en el cual es la contradicción de clases es que la clase oprimida igualmente llega al poder. Aparte también, como decía Samir, el Estado es algo muy importante en lo que es la sociedad, puesto que el Estado defiende a lo que es a la clase dominante. ¿Por qué? Pues porque tiene el poder económico, tiene el dinero. Y el Estado, o sea, los militares, los policías, literalmente son los que vanguardian esos derechos de propiedad privada de lo que es la burguesía. Nunca defienden a lo que es, en base a lo que dicen de que defienden a la sociedad así en sí, solamente defienden una parte, en la cual es. Ahora en Bolivia, como decía, en este caso, la novela que yo he utilizado es sobre la Chascañahua. Puedo utilizar cualquier novela, literalmente, porque cualquier forma en la cual podamos analizar el país, siempre se hace lucha de clases. Pero como en acá podemos hablar más un poco de clasismo, es un poco más fácil de entender. Estamos entre 1930 y 1930, en la cual pues tenemos a los que nuestra protagonista, en la cual está la Chascañahua, entonces también lo que es, si no me equivoco, Julia y también Adolfo. Eso se puede ver. En la cual podemos ver de que pues existen, tiene un amor entre esos dos, pero no puede estar por el contexto de clases. ¿Por qué? Porque aunque en Bolivia estamos en una época de lo que es la época republicana, sí estaba ese intermedio, en la cual estaba la mitad del feudalismo y la otra mitad del capitalismo. El feudalismo estaba en el campo y el capitalismo estaba en la ciudad. ¿Por qué es el feudalismo? Pues existían las terratenientes, los tierras feudales, se puede decir para abajo, en la cual eran dueños de mucha tierra y ponían siervos a trabajar. En este caso tenemos a nuestra protagonista, en la cual no es una sierva, sino es una burguesa. Pero como estamos en un ambiente de feudalismo, la burguesía está en la parte oprimida. Mientras tenemos al protagonista también, Adolfo, en la cual pues está en la clase alta. Esa es la aristocracia, realmente pertenece a una gran familia que tiene mucha tierra. Y por eso mismo, esa misma pelea de clases es que no puede tener ese romance amoroso, en la cual, si no existiera esa lucha de clases, podrían tenerlo, prácticamente. Luego tenemos a Julia, en la cual está en el mismo estado social de Adolfo, pero por contexto de hormonas, de gustos, no quiere estar con esa persona.
Incluso también hay muchas cosas en las que se puede hablar de violaciones, de atentados, o sea, muchas cosas no veo, pero principalmente podemos poner énfasis en eso. Ahora, como decía, aparte de ganar lo que es esa lucha de clases, hay que entender antes también lo que es la conciencia, que muchos de acá también hablaron de conciencia, en la cual esto será conciencia de clase. ¿Qué significa? Cada persona va a defender sus intereses, dependiendo de la clase social a la que pertenece. Y siempre va a defender lo opuesto de que eso le beneficie. A la vez también, esta persona va a luchar por otra persona con otros diferentes y van a chocar. Casi no existe la unión. No existe esa unión entre, no sé, dos intereses que puedan contractuar, que sean antagónicos y puedan, no sé, unirse. No existe. Y no va a existir nunca. Y si existe, va a ser porque ambas personas son de la misma clase social. Ejemplo, no sé, podemos poner a una persona que es dueña de una fábrica, otra persona de una fábrica. No sé, pueden a los dos hablar y dividir un monopolio en la cual es un país. ¿Por qué hacen eso? Porque esa unión de intereses son de la misma persona. Lo que son sus horas de trabajo, sin, o sea, que le paguen lo que es, y a la vez también las personas que quieren obtener el mayor dinero posible. No existe eso. Porque siempre va a existir la forma en la cual va a ser popular. En Bolivia incluso, este gobierno, en la cual se denomina socialista, pues dicen, ¿no?, de que está a favor de los trabajadores, ha creado leyes, ha creado incluso vacaciones y todo eso. ¿Qué han hecho los burgueses? ¿Qué han hecho las empresas? Contratan ahora por mes, por 2 meses, por 3 meses. ¿Para qué hacen eso? Para no darles sus derechos, sus vacaciones, su remuneración, su salario. Tranquilamente se puede burlar. ¿Por qué? Porque el Estado sí le pertenece a lo que es a la burguesía. Están sus intereses, literalmente. Por eso mismo, mientras no se cambie ese modo de producción, siempre va a existir que la burguesía oprima al proletariado, de mayor o menor forma. Y con eso quisiera culminar lo que es este análisis de lucha de clases, demostrar acá en Bolivia, en los países igual se puede demostrar en cualquier contexto, en cualquier tipo de historia, en cualquier época.